Hola, les quiero dar la bienvenida a la sesión de hoy. Quienes ya han hecho los módulos anteriores no me conocen, mi nombre es Elizabeth Giraldo. Soy instructora de Mindfulness de MBCR y del programa Search Inside Yourself que nació dentro de Google y donde trabajamos liderazgo consciente, inteligencia emocional y neurociencia. Entonces, hoy vamos a meternos un poquitico en la neurociencia y vamos a hablar de las emociones y cómo gestionarlas. En el módulo pasado, ustedes ya vieron un poco cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo, cómo se sienten, para qué sirven, cuál es la utilidad, cómo todas las emociones son necesarias porque todas tienen algo que nos pueden enseñar y que nos puede servir, pero a veces las emociones, digamos que se nos salen de control. Y entonces empezamos a entrar en estados emocionales que no nos ayudan a relacionarnos mejor, que no nos ayudan a tener un momento de pausa, de conciencia. Entonces hoy vamos a hablar de cómo podemos gestionar esas emociones. Pero como ya es costumbre, que ya me han dicho que hacemos en los módulos, vamos a conectarnos primero con nosotros mismos, con este momento presente, con este espacio en el que estamos. Y para eso voy a invitarlos a que dejemos lo que tengamos en las manos, si tienen algún lapicero, o están escribiendo, o tienen el celular en la mano, voy a pedirles que por favor pongan el celular a un lado y que bajemos los brazos y quien desee puede cerrar los ojos. Hoy no voy a tocar la campanita porque vamos a llevar la conciencia es a cualquier sonido que esté sucediendo en este momento. Entonces, si desean, cerramos los ojos suavemente o bajan la mirada hacia un punto fijo. Y vamos a tomar 3 respiraciones muy conscientes. Y con la primera respiración vamos a conectar con la cabeza. ¿Qué pensamientos hay en este momento? Y ahora vamos a conectar con la parte como en el centro del estómago para notar si hay alguna sensación allí, alguna emoción. Y con la siguiente inhalación vamos a conectar con el corazón, intentando notar el latido del corazón. Y desde notar el latido del corazón vamos a preguntarnos qué es importante en este momento. Y vamos a continuar llevando toda la atención a la respiración desde la zona del pecho, simplemente notando cuando inhalas y exhalas. Notando incluso si hay algún sonido cuando inhalas y exhalas. Y vamos a tomarnos un minuto para aterrizar, para notar que estamos aquí ahora, para dejar atrás los momentos que pasaron antes de que llegaras a esta silla, te sentaras al frente de la pantalla, notando el apoyo de tus pies en el piso, la postura de tu espalda y permitiéndote simplemente respirar. Inhalando y exhalando, notando la entrada y la salida del aire. Sin querer cambiar la respiración, simplemente respirando de forma natural. Y vamos a contar ahora 3 respiraciones profundas, inhalando, exhalando. Y poco a poco abriendo los ojos.
y vamos a notar si cambió algo en las sensaciones del cuerpo, si algo ha cambiado en los pensamientos con las respiraciones que acabamos de tomar. Y los voy a invitar a que simplemente en este momento hagan esa reflexión interna, si algo cambió, si la postura del cuerpo se transformó o si la actitud en este momento frente al día de hoy ha cambiado de alguna manera. Y empezamos con una respiración que al principio fue profunda, porque una de las mejores maneras de autogestionarnos es a través de la respiración. Nosotros siempre estamos con el sistema nervioso central muy acelerado y estamos en movimiento, estamos andando rápido y cuando respiramos hacemos que el sistema nervioso central se calme un poco y empecemos sin darnos cuenta ya una regulación emocional. Entonces, ya habíamos visto las 4 emociones, ya habían conversado con Anita cuál era la utilidad de cada emoción, cómo se sentía en el cuerpo, y hoy vamos a indagar un poquitico más sobre eso. Vamos a empezar también a notar un poco más cómo se siente en el cuerpo cada emoción para que podamos darnos cuenta cuando ellas se están manifestando y darnos cuenta de sus matices. O sea, si ellas están subiendo mucho, si están bajando, y cómo podemos hacer una regulación como navegando las olas. O sea, la idea no es controlarlas, no es que estemos en un estado así de quietud emocional, pero que si hay unos picos muy altos podamos empezar a gestionarlas de una manera distinta. Entonces, vamos a empezar con el término de VICA. VICA es un término que viene de los militares de Estados Unidos, de hecho es VUCA, es que nosotros nos movemos en el mundo, que es un mundo que en este momento, aunque nosotros sepamos qué nos gusta, hacia dónde queremos ir o que disfrutemos cosas del trabajo, de la familia, de la vida, encontramos que cuando llegamos a ciertos espacios es un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Es decir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo gestionarlo y nuestras emociones puede que no tengamos el discernimiento de saber cómo están. Entonces, no sé si de pronto alguna vez que han llegado al trabajo se han sentido un poquitico como en la foto o en algún momento de la vida, y es que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Están llamadas, está el celular, hay proyectos, hay cosas que hay que terminar, están los hijos que te están llamando para algo. Entonces llegamos a la casa y también seguimos en un mundo que está así muy acelerado. La idea es que sabemos que el mundo va a seguir así de acelerado, que va a seguir moviéndose, que va a haber cosas que no vamos a poder controlar, pero que dentro de nosotros mismos sí podemos encontrar una tranquilidad y una pausa que sí nos ayude a navegar este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo de una manera más asertiva. Entonces eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Y para partir de lo que vamos a ver hoy, necesitamos autoconocernos. Entonces, lo que ustedes han visto y lo que hemos trabajado estos módulos anteriores es empezar a conocernos. Conocernos, ¿qué quiere decir? Que nos damos cuenta de qué pensamientos estamos teniendo, qué emociones están llegando a nosotros y qué sensaciones estamos experimentando en el cuerpo. Y pongo esta imagen porque autoconocimiento es como darle un poquito de nitidez a lo que nos está pasando. Es conocer nuestros propios estados internos, nuestros recursos, qué es lo que tenemos adentro. Es como hacer un viaje al interior para empezar a descubrirnos un poquitico más. Entonces, es como tener una resolución más clara de nuestras emociones, de cómo las estamos expresando, qué estamos haciendo con ellas. Y el autoconocimiento necesita una resolución y una claridad. La claridad es poner como una lupa a lo que estamos pasando por las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Y esa lupa nos ayuda a darnos cuenta cómo estamos reaccionando, qué es lo que estamos haciendo con lo que nos sucede. Y cuando la lupa está un poco más afinada, podemos ver una nitidez muy clara de por qué nosotros reaccionamos de la manera en la que reaccionamos. Y de esa manera, al reconocer esa reacción, podemos hacer una pausa y empezar a responder en vez de reaccionar. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar hoy es justamente eso, cómo pasar de esa reacción que tenemos a una respuesta que nos pueda llevar a unos estados de mayor satisfacción en lo que vamos haciendo todos los días. Y para eso les voy a pedir que empecemos a practicar. En la sesión de hoy vamos a tener muchas prácticas. Vamos a practicar mucho cómo se sienten las emociones en el cuerpo, cómo las manifestamos y qué vamos a empezar a hacer con ellas de ahora en adelante. Entonces, en este momento voy a invitarlos, no tienen que cerrar los ojos. Simplemente vamos a hacer una práctica
de darnos cuenta cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo, que ya trabajaron eso en el módulo anterior, pero queremos regresar a esa sesión para que desde ahí construyamos el día de hoy. Entonces voy a invitarlos a que, sin necesidad de cerrar los ojos o quien desee puede cerrarlos, traigan a su mente una situación en la que hayan experimentado enojo o rabia o incluso ira. No solamente que uno está con algo de ofusque, sino que de verdad está experimentando rabia. E intenten pensar en qué lugar estaban, con quién, cómo era esa situación, qué les estaban diciendo. Vamos a tratar de encontrar cuál fue el detonante. Y al pensar en esa situación, intenten darse cuenta si de alguna manera la postura del cuerpo cambió, si están sintiendo necesidad de mover el cuello como de un lado hacia otro, si se sintió algo acá, si se sintió algo en la espalda. Intenten ver si de pronto la cara se contrajo y traten de nuevo de traer esa situación lo más claramente posible a la mente, notando si el cuerpo de alguna manera instintivamente reacciona. Y ahora vamos a traer a la mente una situación en la que hayas experimentado alegría, algo en lo que sientas que estabas feliz, que estabas tranquilo, que estabas disfrutando. Y de nuevo vamos a intentar darnos cuenta si algo pasa en el cuerpo, si de pronto llega una sonrisa o si el cuerpo se tranquiliza, si descansa la espalda o si intuitivamente y sin darte cuenta cambias de postura, te tiras de pronto un poco hacia atrás o la cabeza se relaja. Y así vamos a ver cómo el cuerpo de cada persona va mandando señales. La idea es que este autoconocimiento, obviamente por eso tiene la palabra auto, es que cada uno se conozca. Entonces cada uno se va a empezar a dar cuenta cómo su cuerpo manifiesta las emociones. Entonces de nuevo, traten de pensar en ese momento alegre, notando qué pasa en el cuerpo cuando piensan en eso. Y nos vamos a quedar en ese momento en el que estamos un poquito más relajados. Y les explicaba esta parte porque el cuerpo, como vimos la sesión pasada, manifiesta las sensaciones asociadas a una emoción. Y si notaron, a veces se manifiesta con temperatura. Entonces quería compartirles este trabajo que nosotros realizamos en Search Inside Yourself, con el que trabajamos la parte de las emociones. Y es un trabajo que se hizo en Finlandia con 700 participantes. Y a esos 700 participantes lo que se hizo es que se les mostró situaciones de miedo, se les mostró situaciones en las que podían de pronto experimentar rabia o tristeza y se mostraba en varias imágenes o en películas o contándoles historias o mostrándoles personas que estaban viviendo una situación emocional. Y a ellos se les pedía que en un dibujo de un cuerpo humano empezaran a poner cómo sentían las emociones en el cuerpo. Es decir, al ver la película o ver la situación en el cuerpo, ellos donde marcaban dónde se sentía la emoción y qué intensidad tenía. Entonces, si se dan cuenta, cada emoción se manifiesta distinto y con esto se hizo un mapeo corporal como de temperatura. De las emociones que tienen mucha potencia, que tienen mucha energía, acuérdense que emotion es energía en movimiento. Entonces, las emociones que tienen mucha fuerza y mucha potencia se manifiestan en colores que son más rojos. Entonces, miren, por ejemplo, la envidia, que es la última, abajo se manifiesta muy roja en la cabeza y como en la parte del pecho. En cambio, miren el amor, se manifiesta amarillo, que es como un calor. No es caliente, fuerte como la envidia, sino un calor que rodea todo el cuerpo. La depresión, por el contrario, si la ven, es azul y la parte que es negra es donde ellos dijeron que no sentían ninguna sensación, que era como en blanco esa zona. Entonces, miren, la depresión es un frío en las piernas, un frío en los brazos y en la cabeza también unas sensaciones que son como de un vacío. Entonces, todos los seres humanos, independiente de nuestra raza, del lugar en el que vivamos, experimentamos las emociones. Y se ha notado con estudios transversales en diferentes culturas que aunque se manifiestan distinto, en el cuerpo se expresan muy similar. Y de hecho se expresan muy similar
en las caras que hacemos cuando algo nos está sucediendo. De hecho, hay otro estudio que personas que son invidentes, que nacieron sin la capacidad de ver, expresan la emoción de sorpresa, de alegría, de miedo y de rabia con la misma expresión facial que alguien que puede ver. Entonces, miren, si ellos nunca han visto una persona que expresa rabia frunciendo el ceño o haciendo una cara que esté más contraída, ¿cómo sabían que esa es la expresión de la rabia? Y es porque simplemente nosotros ya instintivamente el cuerpo nos lo está demostrando. Entonces voy a invitarlos de nuevo a que miren con más detenimiento esta gráfica para que intenten darse cuenta en ustedes cómo se manifiestan las emociones. Si cuando tienen rabia les da frío, les da calor, se les aprieta el pecho, si cuando hay ansiedad sienten es algo en el estómago, si miran la figura de ansiedad es como en toda la parte del pecho y del estómago, que es donde más se siente cuando estamos ansiosos. Miren la rabia, en cambio la felicidad es como un calorcito en todo el cuerpo. Entonces la idea es que empecemos a volvernos muy perceptivos y muy observadores de estas sensaciones porque vamos a empezar a darnos cuenta cuando ellas surgen para poder así regular la emoción. Por ejemplo, si yo estoy sentada al frente de mi jefe en una reunión y me está diciendo algo que a mí me molesta y yo me estoy dando cuenta que las manos me están empezando a sudar o que estoy empezando a apretar los puños o que la respiración está cambiando, si yo me doy cuenta de eso en ese instante, es muy posible que yo pueda respirar, descruzar las piernas, cambiar la postura, antes de que la reacción emocional sea tan fuerte que yo de pronto diga algo que no sea lo adecuado o le meta un grito a un compañero de trabajo o me guarde esa rabia y sea a la casa a donde llego a decirle algo a mis hijos o a mi esposo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de las emociones físicamente, empezamos un proceso que nos ayuda a darnos cuenta para qué sirven las emociones. Y aunque no lo crean, las emociones sirven muchísimo para tomar decisiones. Y ya les voy a explicar ahora desde la neurociencia por qué. Las emociones son necesarias para tomar decisiones porque nosotros a veces pensamos que somos más asertivos si solamente utilizamos la mente, si nosotros pensamos mucho sobre la decisión que tenemos que tomar y no nos damos cuenta que el cuerpo ya nos está contando una historia, ya nos está diciendo algo y que las emociones también son mensajeras. De hecho, no sé si sabían que nosotros tenemos neuronas en tres partes. Tenemos neuronas en la cabeza, tenemos neuronas en el pecho, en el corazón de hecho, y tenemos neuronas en las vísceras, como en el intestino. Por eso en inglés hay una palabra que es gut feeling, que es como esa intuición que da ese dolorcito en el estómago, y es porque nosotros tenemos neuronas allí también. Y las neuronas es como el cerebro emocional, y de hecho ya hay varios estudios sobre cómo nosotros tenemos también una especie de cerebro pensante en el estómago que está conectado con este. Y por eso cuando las situaciones son difíciles, no sé si han notado que en la primera parte donde lo sentimos es en el estómago. Y la primera parte donde nosotros manifestamos situaciones emocionales es en el estómago, o dolor de estómago, o daño de estómago, o problemas estomacales, porque esas neuronas de allí me están enviando información. Entonces, tenemos billones de neuronas en el cerebro, tenemos 40.000 en el corazón y tenemos otros millones en las vísceras que nos mandan esa información. Entonces, la idea es que nos conectemos con eso para saber cosas antes incluso de que la mente las sepa. Y ya les voy a explicar eso. Entonces, cuando somos conscientes de las emociones, podemos tomar decisiones que son mucho más asertivas, que son mucho más conscientes. E incluso la emoción me ayuda a cambiar la perspectiva, porque es posible que desde mi mente racional yo crea que algo es de cierta manera. Yo ya estoy en un punto de una percepción específica cuando las emociones me están diciendo otra cosa. Entonces, vamos a empezar a conectarnos con ellas para que nos brinden información. Y para que vean de qué les estoy hablando, voy a contarles sobre un experimento que a mí me gusta mucho, porque sí, cuando hablamos como de intuición y que yo más o menos sé y que es que el cuerpo me está avisando, que es que ya me están sudando las manos, digamos que queda por allá muy etéreo, pero en realidad es algo desde la neurociencia y desde nuestro cerebro emocional y racional. Nosotros tenemos algo que es la amígdala, que ella nos manda señales así cuando hay un peligro, la amígdala está acá dentro de la cabeza y ella nos empieza a mandar señales así cuando algo está sucediendo y este cerebro
es el que conecta y le manda información a esa parte emocional y dice, regulemos, organicemos y lleguemos a un acuerdo. Generalmente esas dos se desconectan cuando hay algo que nos detona. Lo que hacemos con mindfulness es que la comunicación entre las dos esté alineada. Es decir, yo percibo que si hay un peligro, que algo está pasando, pero utilizo mi parte racional para gestionarlo. Entonces, antes de entrar a la parte racional, nosotros ya tenemos esa emocional que nos está avisando que algo sucede. Entonces, este estudio se hizo en la Universidad de Iowa, se llama el juego de azar, y lo que con las personas del estudio es que, si notan acá, hay unos mazos de cartas rojos y azules. Entonces, le pedía a las personas es que ellos fueran sacando las cartas y algunas cartas les ayudaba a que ganaran más dinero, otras menos, y simplemente que fueran sacando cartas que lograran hacer que ellos ganaran más, o sea, que ganaran más dinero con las cartas que iban sacando. Obviamente lo que las personas no sabían es que las cartas tenían algo, y es que las rojas hacían perder y las azules hacían ganar. Pero los participantes no tenían ni idea, ellos simplemente pensaban que era un juego de azar, por eso se llama así, y que al ir sacando ellos iban a ir decidiendo como por qué lado iba la cosa y con cuál iban a ganar o a perder. Entonces empezaron a sacar las cartas y empezaron a sacar una a una, cartas rojas, cartas azules, cartas rojas, cartas azules. Y lo que sucedió es que cuando iban en la carta 50, empezaron a tener una corazonada. Es decir, algo que dentro de ellos no lo sabían racionalmente, pero era como una corazonada de que hacía que intuitivamente sacaran más cartas azules. O sea, que empezaran sin saber por qué a sacar más cartas azules, es decir, las cartas que los hacían ganar. Cuando llegaron a la carta 80, ya racionalmente se dieron cuenta que es que las cartas que hacían ganar eran las cartas azules. O sea, ya desde el cerebro dijeron, ok, ya me di cuenta que cada que saco cartas azules gano más y las rojas me hacen perder. Pero lo que los investigadores habían hecho es que le pusieron a los participantes en las palmas de las manos un sensor. Con ese sensor ellos se daban cuenta, como el polígrafo, precisamente así funciona el polígrafo. Ellos se daban cuenta cuando había sudor en las manos. ¿Qué pasa? Que las glándulas sudoríparas son distintas en diferentes partes del cuerpo y las de las manos son las del estrés, cuando estamos nerviosos. Por eso cuando uno va a dar una presentación o va a hablar con alguien, dice que le sudan las manos. Entonces, lo que notaron es que las manos empezaban a sudar y las manos empezaban a sudar cuando las personas iban a tocar las cartas rojas. Y eso pasó en la carta número 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo desde la carta 10 ya le estaba mandando el mensaje a la persona de esto es peligroso o esto no te ayuda a ganar, no te metas por ahí. Desde la carta 10, y miren, les tomó 70 cartas más para racionalmente darse cuenta. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque eso es lo que las emociones hacen. Las emociones lo que hacen es que nos mandan una sensación, nos ayudan a darnos cuenta de algo antes incluso de que nuestra mente racional lo sepa. Entonces, estas personas empezaron a sudar y sudaban era cuando iban a tocar la carta roja, no cuando iban a tocar la azul. O sea, no era un sudor constante, solo cuando iban a tocar la carta roja es que las manos sudaban, avisando emocionalmente que por ahí no era el camino. Entonces, si se dan cuenta, es algo súper interesante porque es una conexión de la mente con el cuerpo y las emociones que nosotros podemos empezar a utilizar. Y eso fue lo que vimos en el triángulo del primer día. Sensaciones, emociones y pensamientos están las tres unidas. Entonces, si nos metemos por ahí, nos vamos a dar cuenta que se genera como un cambio liberador. ¿Por qué digo que un cambio liberador? Porque si nosotros nos damos cuenta que las emociones son sensaciones, se manifiestan fisiológicamente en el cuerpo, vamos a saber que nosotros no somos las emociones, que nosotros sentimos las emociones, pero no es lo que somos. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces pueden decir, es que yo soy muy brava, es que yo soy muy nervioso, es que yo soy cobarde para esto. Y miren la palabra que usamos, yo soy eso. O es que yo soy mal geniado, es que yo no voy a cambiar porque yo toda la vida he sido así. Y en realidad, cuando nos damos cuenta fisiológicamente de la emoción, es imposible que nosotros seamos eso. O sea, nosotros experimentamos una emoción,
y tanto la experimentamos que la sentimos en el cuerpo como frío, como calor, como ardor, como presión. Entonces simplemente es una experiencia y eso es un cambio liberador, porque pasa de ser una definición de algo que simplemente estoy experimentando en el cuerpo. Es como si uno va al gimnasio y le da un dolor en la espalda porque hizo pesas. Simplemente hay un dolor que hiciste pesas, no es lo que eres, no eres ese dolor, no es no que estás experimentando, es simplemente una sensación que puede pasar. Entonces lo bonito de las emociones es que ellas se transforman, ellas cambian, igual que los pensamientos. En un momento uno está pensando en que tengo que ir a la oficina y en otro momento está pensando tengo hambre. Las emociones son iguales. De hecho, desde la neurociencia está comprobado que las emociones duran 90 segundos. 90 segundos duran en el cuerpo. O sea, la sensación fisiológica de una emoción en el cuerpo se manifiesta durante solamente 90 minutos. Lo que pasa es que el pensamiento es la gasolina. Entonces ya hemos visto cómo la rumiación le da vueltas al tema, lo que me hicieron, o pobre de mí, o es que yo no soy capaz, o la crítica que recibí, o esta situación. Entonces esa rumiación hace que la emoción se prolongue en el tiempo. Entonces, este cambio liberador, ¿por qué lo hablamos? Porque desde allí vamos a poder volvernos los observadores de la emoción. Es decir, imagínense que están como que están en el balcón de la casa y se asoman y ustedes ven lo que está pasando abajo. Gente que sube, que baja, que camina, que va, que pasa una moto. Cuando empezamos a ver las emociones así, como desde el observador, vamos a poder regularlas. Entonces ya no vamos a ser presa de esa emoción que se tomó el control. Nosotros la vamos a utilizar a nuestro favor. Entonces, de nuevo, traten de pensar y de sentir si hay alguna emoción con la que ustedes se identifican. Si ustedes de pronto se utilizan eso de yo soy miedosa, yo soy cobarde, yo soy mal geniada, e intenten ver cómo se siente eso en el cuerpo e intenten notar si es que hay un detonante específico para que eso pase, porque como les digo, lo que vamos a trabajar hoy son esos detonantes y cómo gestionarlos. Entonces, al notar eso, se pueden dar cuenta de nuevo que nosotros no somos la emoción, que nosotros simplemente la experimentamos. Y para eso les cuento una breve historia. Y es una historia de una persona que iba a la por el pueblo y le pregunta, ¿hacia dónde vas? Y el jinete le dice, no sé, pregúntale al caballo. Entonces, con esto es como una simbología de lo que pasa con nuestras emociones. A veces no sabemos nosotros para dónde vamos y creemos que la emoción es la que nos está llevando. Y decimos, no, pues es que yo me siento así, entonces pues ni modo, por allá me lleva la emoción. Cuando en realidad como un caballo, nosotros podemos domesticarlo, hacernos amigo de él y ayudarlo a que nos lleve a algún sitio, pero con nuestra guía. O sea, nosotros le decimos al caballo hacia dónde ir. Entonces lo mismo vamos a hacer con las emociones. La autogestión es justamente eso, darnos cuenta de la emoción, hacernos amiga de ella, decirle qué me estás mostrando, cuál es tu mensaje, qué quieres que yo entienda y con ella ir hacia algún lugar. Entonces, no se trata de evitar, y esta parte la voy a enfatizar mucho porque nosotros pensamos a veces que la gestión emocional es controlar las emociones. Y miren la palabra que estoy utilizando, gestión o regulación. Nunca es controlar la emoción. La emoción no se controla, ella se siente igual que los pensamientos, no se controlan, uno se da cuenta de lo que está pensando. Acuérdense que la clave de mindfulness es darme cuenta. Entonces, no se trata de controlar, no se trata de evitar, o sea, no se trata de decir yo no quiero sentir esto, es que yo no quiero sentir esta tristeza, yo no quiero sentir la rabia, este miedo yo no lo quiero. No se trata de evitar. No se trata de evitar porque a veces las emociones las necesitamos. Si a ti una persona te dice que está en sufrimiento, que está triste, se muere un ser querido, alguien se enferma, es inevitable sentir tristeza y necesitamos sentirla, necesitamos estar conectados con ella. A veces es necesaria la rabia, ya vimos que es necesaria para poner límites. A veces es necesario el miedo para que planeemos un poco más. Entonces no evitamos la emoción, tampoco la negamos o la suprimimos, no la guardamos o decimos, no, yo me siento bien, yo estoy perfecto, no tengo nada, no la suprimimos. Y otra forma es que tampoco las reprimimos o dejamos de ser expresivos. O sea, vamos a expresar las emociones, solamente que las vamos a expresar de una manera en la que no sean como un carbón caliente que tengo en la mano y le voy a lanzar a otra persona, porque el que me quemo soy yo, sino que las voy a expresar de una manera en la que yo pueda utilizarlas. Y lo último
es que la autogestión tampoco es no tener emociones, simplemente las voy a tener. Entonces, lo que vamos a buscar con lo que vamos a trabajar hoy es que vamos a intentar reducir el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros. Y vamos a empezar a aprender a navegar los retos de la vida con más habilidad. Imagínense que ustedes tienen como un kayak y se meten en unos rápidos. La vida es así. Va a haber unos rápidos, va a haber rocas. La autogestión es yo aprender a darme cuenta, al frente está la roca, esto por acá va muy rápido, cómo puedo ir así y cómo puedo ir navegando para no estrellarme. Eso es la autogestión. Entonces, ver esos desafíos y oportunidades y manejarlos con habilidad. Y eso aplica para todo, obviamente, aplica para el trabajo, aplica para la relación de pareja, aplica para los hijos, aplica para las relaciones con nosotros mismos. Es reducir ese daño a nosotros y a las otras personas. Que nuestra emocionalidad sea útil y que nos ayude a conectar en vez de que nos ayude a desconectarnos. Entonces, lo que vamos a practicar ya en el resto de la conversación que estamos teniendo es ya cómo entrar a regularlas. Entonces, habíamos visto que ellas se manifiestan en el cuerpo y se pueden exaltar mucho, se pueden exaltar con energía que está muy fuerte en nosotros. Entonces, como la mente es la que las alimenta y como la mente es la que empieza a rumiar, lo primero que hacemos con la regulación emocional es volver al cuerpo. Acuérdense que el cuerpo siempre está en el momento presente, que la mente viaja al futuro o al pasado, pero el cuerpo necesita estar acá. Entonces, lo primero que hacemos con la regulación emocional es enfocar la atención a la respiración. Cuando sientas que algo te está detonando, si solo te acuerdas de esto, así se te olvide todo lo otro que te voy a decir, si solo te acuerdas de respirar profundamente, a eso lo vamos a llamar la pausa sagrada. La pausa sagrada ayuda a que yo conecte la emoción con la parte racional de mi cerebro y a que yo pueda parar y ver otras alternativas. Y puede que incluso no vea ninguna alternativa en ese momento, pero solo respirar profundo me ayuda a que la emoción se empiece a regular sola. Ella solita se empieza a regular. O sea, me trae la información que es, pero no lo tiene que hacer a un volumen tan alto. No sé si a ustedes les habían dicho, por ejemplo, la abuelita que le dice a uno, respire, mi hija, respire. En realidad, de la neurociencia es verdad. Con eso activamos, como les digo, el sistema parasimpático, que es el que le pone el freno al sistema nervioso central. Entonces nos empezamos a tranquilizar. Cuando ya hacemos esa respiración, podemos ver la emoción como a una distancia más prudente, como si fuéramos ese observador. Y al notar esa respiración, podemos irnos al cuerpo y ver cómo se mueve la sensación en el cuerpo y nos vamos a dar cuenta que es pasajero. Es decir, que ella se puede ir moviendo en un momento da frío, en otro da calor, en otro se siente como la presión en el pecho, en otro es una piquiña en la cabeza y la mente, acuérdense que no puede estar haciendo dos cosas a la vez. Entonces, si yo traigo a la mente a las sensaciones en el cuerpo, ella no se queda rumiando en lo que está sucediendo, sino que se da cuenta en el ahora qué es lo que está pasando en mí. Y así yo me voy a dar cuenta de qué respuestas puedo tener. Entonces, de nuevo, lo más importante es respirar, después traer la atención al cuerpo y cuando ya tengamos la atención en las sensaciones en el cuerpo, podemos empezar a reflexionar. Y a eso lo llamamos PRO, que ya lo habían visto en la sesión anterior, pero vamos a meternos un poquitico más en porque esta es una micropráctica, esta es una práctica que pueden hacer en cualquier momento. No tienen que estar en silencio, no tienen que estar con ojos cerrados. PRO es simplemente algo me detona, por ejemplo, voy hacia el trabajo y un carro se me atraviesa. Entonces, en ese instante yo puedo parar, respirar y observar. Es una práctica súper rápida. Paro, esa es la pausa sagrada. Respiro, eso es lo que calma mi sistema nervioso central y observo. Observo las sensaciones en el cuerpo o puedo observar qué acciones puedo elegir. Por ejemplo, entonces le pito al que se me atravesó o le pego un grito o paro y digo, bueno, de pronto esta persona tiene más afán que yo. Dejemos que pase adelante y continúo. Entonces la idea es empezar a practicar este pro en cualquier momento. O llegan al trabajo y alguien del equipo dice algo que molesta. Entonces paro, respiro y observo. Digo, bueno, tal vez esto no tiene que ver nada contra mí. Esta persona está pasando por un momento emocional y metió ese grito o habló de una manera que no es la más adecuada, pero yo puedo responder distinto en vez de devolverle también una piedra a esa persona. Entonces este pro lo podemos hacer en cualquier momento en el que estemos.
Y hay otra práctica que es un poquitico más larga, que ya es una práctica dedicada, que nosotros la llamamos ramas, y esta es la que quiero invitarlos a que practiquemos en este momento. Entonces, antes de que la practiquemos, les quiero explicar un poco cómo funciona. La regulación emocional empieza por respirar, parar, y cuando yo respiro y paro, empiezo a reconocer. O sea, reconozco qué es lo que está sucediendo. Reconocer es simplemente decir, en este momento hay preocupación en mí. En este momento siento que estoy experimentando rabia. En este momento reconozco que esta palabra que esta persona dijo a mí me detona. O reconozco que esta situación a mí me da miedo. Entonces, simplemente reconocer. Y de hecho, desde nuestro cerebro es muy importante etiquetar las cosas, porque cuando lo etiquetamos, el cerebro no se, la mente no se queda divagando, sino que ya dice, ah, ok, esto es. Entonces no tiene que estar buscándole más explicaciones. Y eso también lo vemos desde la neurociencia. Entonces, al reconocer, yo etiqueto, hay preocupación en mí, experimento miedo, esto me molesta. Y seguimos respirando y de ahí pasamos a aceptar. Ojo con lo de la aceptación. Aceptación no es resignación, ni aceptar la situación o justificar lo que la otra persona haya hecho. Aceptar es aceptar que me siento así. Entonces yo digo, acepto que ahora estoy preocupada. Acepto que ahora esto me molesta. Acepto, simplemente aceptar cómo me siento. Y continuamos en abrazar. Abrazar con conciencia plena. Abrazar es como imagínense que ustedes tienen una casa y abren las puertas para que entre todas las personas que quieran entrar, como todos pueden ser huéspedes. Abrazar es hacer eso con la emoción, es yo te acepto, muéstrame, muéstrame cómo te mueves en mi cuerpo. Entonces es darse cuenta cómo está la respiración, cómo están las sensaciones en el cuerpo, decirle a la emoción, aquí estás y te doy la bienvenida, cómo se está sintiendo. Y ya después de llevar toda la atención al cuerpo, empezamos la última parte de la regulación emocional, que es una mirada al interior o una reflexión. Es reflexionar como esto realmente sí es tan importante o esto será que viene de otro proceso anterior o simplemente verlo impersonal. ¿Qué causa esto? O sea, ¿cuál es la causa profunda sobre esto? Y de ahí seguimos a otra que ya después de la reflexión es que yo busco una respuesta. Y ojo, lo que vamos a practicar dentro de un momento, yo los voy a invitar a que se imaginen respuestas. No necesariamente las tienen que hacer en la vida real, pero solamente es como imaginar frente a esta situación, yo cómo podría responder de una manera distinta, qué otras respuestas, qué otra manera de hacer las cosas pueden existir. Así no las vayan a hacer, solamente como contemplemos posibilidades. Entonces vamos a practicar esto porque la idea es que empiecen ya a utilizarlo desde hoy. Y esta práctica es un poquito más larga y sí les voy a pedir que dejen todo lo que tengan en las manos, si tienen el celular, si tienen algo que los esté distrayendo, vamos a poner los pies muy firmes en el piso. Y antes de cerrar los ojos, voy a invitarles a que piensen en una situación que para ustedes es detonante, pero ojo, de 1 a 10, algo que sea más o menos 6. No tomen algo que sea 10 porque apenas vamos a empezar a practicar y aprender. Entonces, de pronto todavía no tenemos la capacidad de regularlo desde el principio. Entonces, piensen en algo que los detona, alguna situación que para ustedes es difícil, que los mueve, que uno dice, esto me zarandeó, esto me mueve, esto me molesta. Y vamos a cerrar los ojos, trayendo a nuestra mente esa situación. ¿Con quién estás? Y si hay otra persona que está involucrada en esa situación, trae a tu mente esa persona. ¿Dónde están? ¿Cuál es la situación particular? ¿Cuál es la conversación o el momento que te detona, que te molesta, que para ti es difícil? E intenta que sea una imagen lo más clara posible. Y si notas que algo sucede en tu cuerpo al pensar en esa situación, simplemente observa.
Trae a la mente la situación muy claramente. Y a partir de esa situación, vamos a empezar con el proceso de regulación emocional. Primero, respira, tomando esa pausa sagrada, inhalando y exhalando, permitiendo que tu atención descanse en la respiración. Aunque el detonante esté, aunque suceda, aunque te moleste, permítele que esté, pero vas respirando. Inhalando y exhalando y permitiendo que tu mente descanse en el proceso natural de respirar. Y en este momento puedes aceptar que te sientes de esa manera. Y si deseas, puedes ponerle una etiqueta. Hay preocupación en mí. Estoy experimentando rabia. Esto me molesta. Simplemente aceptando que esa situación, ese momento, genera en ti esas emociones. Y reconociendo que hay una emoción presente, pasamos al paso de abrazar, haciendo un escaneo corporal. ¿Cómo se siente esta emoción en el cuerpo? Y vamos a notar la cabeza, cuello, los hombros, brazos, toda la espalda, el pecho y el abdomen, la cadera y las piernas. Intenta darte cuenta de cualquier sensación en el cuerpo, fuerte o sutil, abrazando la emoción, permitiéndote notarla en su manifestación física en el cuerpo. Con curiosidad observa si las sensaciones cambian, si hay unas que están más fuertes o saltan de un lugar a otro, o si hay algunas que se disuelven, o por el contrario, se vuelven mucho más intensas. Solamente con la curiosidad de la mente de principiante, observa qué sucede en tu cuerpo en este momento. Para el siguiente paso vamos a hacer una mirada al interior, a reflexionar. ¿Esto por qué me molesta? ¿Qué hay más allá? E incluso te invito a que pienses si esto involucra a otra persona, en esa persona, reconociendo que todos los seres humanos queremos ser felices y sin justificar, solamente considera la posibilidad de que esa persona actúa de esa manera
porque cree, de alguna forma, que esto puede servir o puede hacerla feliz. Continúa inhalando y reflexionando, mirando a tu interior. ¿Qué más hay detrás de esta emoción? Con la siguiente inhalación te invito a que pasemos al último paso, responder. Frente a esta situación, contempla, aunque no tengas necesariamente que llevarlo a cabo, contempla de qué otras formas puedes responder cuando vuelva a presentarse una situación similar. ¿Qué puedes hacer distinto que sea para beneficio tuyo y de los demás? Contempla varias posibilidades. Y vamos a tomar una respiración profunda. Los voy a invitar a que aprieten los puños muy fuerte, como si tuvieran ahí esa situación en sus manos y sienten que todavía detona, que todavía se siente muy fuerte. Apretamos los puños. Inhalando y al exhalar, abren las manos, soltando. Y volvemos a la conciencia de la respiración. A notar que los pies están aquí en el piso. Y poco a poco abrimos los ojos. Y ustedes tienen un diario ahí al lado de ustedes. Voy a invitarles a que tomemos unos minutos y van a escribir si llegó a ustedes alguna reflexión o alguna forma de responder diferente. La idea es que permitan escribir derecho sin parar. Y si se quedan sin qué escribir, escriban no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. Esta es una manera para que nuestro cerebro, la parte de la emoción y la parte racional del cerebro no son la misma. Entonces, a veces por eso no podemos articular nuestras emociones muy bien y no sabemos qué hacer con ellas. Lo que el diario hace, para lo que el diario nos ayuda, es a que fluya lo que sentimos o lo que está pasando, simplemente poniéndolo en el papel. Y después al leerlo vamos a entenderlo mejor. Entonces, simplemente escriban y escriban y escriban. Esto nadie lo tiene que leer, esto es para ustedes, entonces no hay ningún problema. Y para continuar con este ejercicio y ya cerrar y ahora voy a ver que hay unas preguntas, voy a invitarles a que respondan 3 preguntas en el diario. Y la primera pregunta es, y recuerden, sin parar, voy a marcar 2 minutos para cada respuesta. Y la idea es que escriban sin parar. Apenas diga la pregunta, empiezan a escribir y de nuevo, si se quedan sin qué escribir, dicen no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. Van a escribir por 2 minutos. Lo que me molesta es, lo que me molesta es. Lo que me molesta es.
bien, nos detenemos y ahora la pregunta sobre lo que vamos a escribir es, mis retos y desafíos son, nos tomamos 2 minutos derecho, dejando que salga lo que tenga que salir. Mis retos y desafíos son. Muy bien, y pasamos a la última. Cuando estoy en mi mejor momento, yo. Cuando estoy en mi mejor momento, yo. Bueno, y tomamos una respiración. Los invito a que lean lo que acaban de escribir de una manera corta. Y la idea es que este ejercicio después lo terminen de desarrollar con varias preguntas que están en la cartilla. Y vamos a cerrar con este ejercicio porque, como les decía, la regulación emocional depende mucho no solamente de las sensaciones en el cuerpo, sino también de cognitivamente yo cómo lo veo, o sea, desde mi mente cuál es la historia que me estoy contando. Entonces, la invitación es a que la práctica que van a empezar a hacer estos días es para respirar y observar. Hacer ramas, ramas lo pueden hacer en el momento en que algo los está detonando, que obviamente pues no van a cerrar los ojos ni le van a decir a la persona del frente, estoy aquí regulando mi emoción, no, pero pueden simplemente respirar, darse cuenta de cómo se sienten y evaluar en ese momento cuál es la respuesta posible. Si hay una emoción que es un detonante, si hay un detonante que es muy alto, donde no se alcanzó a regular la emoción, eso lo pueden hacer después como una reflexión. Es decir, si hay algo que a mí me dio mucha rabia durante el día, que yo experimenté rabia durante el día y ya exploté, ya no fui capaz de regular la emoción, por la noche practico ramas, o sea, traigo a mi mente esa situación y hago la reflexión de en una próxima ocasión yo cómo lo podría hacer diferente. Y recuerden, lo más importante es conectarse con las sensaciones del cuerpo. Ellas nos van a contar cómo nos estamos sintiendo y vamos a alcanzar a sentirlas antes de que tengamos una reacción que no sea la mejor. Y el último del escribir en el diario es porque así tenemos una evaluación ya más cognitiva sobre lo que nos está sucediendo y lo podemos poner en perspectiva. Antes de cerrar, les cuento un estudio que hicimos de personas que habían sido despedidas de su trabajo. Y se hizo el estudio con estas personas y unas de ellas escribían cómo se sentían, otras no hicieron nada y otras hablaban desde cómo se sentían mejor con ellas mismas. Y las que escribieron de cómo se sentían, es decir, las que hicieron este ejercicio que ustedes acaban de hacer, consiguieron trabajo mucho más rápido que las otras. Entonces, simplemente es para decirles que las emociones nos pueden mandar un mensaje y cuando las vemos desde otro punto de vista podemos responder de maneras diferentes.